Ahora en San Rafael, 27 grados 9 décimas y sigue ascendiendo la temperatura. Recordemos que hoy vamos a llegar a una máxima del orden de los 34 o 35 grados, de acuerdo a lo que adelanta el servicio meteorológico. La humedad a esta hora 34%, viento del este a 11 kilómetros en la hora, cielo algo nublado. Nosotros vamos a seguir conversando ahora de un tema del que ya hace mucho que se viene hablando, que tiene que ver con este conflicto entre Mendoza y La Pampa por el río Atuel. Y recientemente, hace alrededor de una semana, este fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está obligando tanto a Mendoza como a La Pampa a ponerse de acuerdo para que en principio La Pampa reciba una dotación mínima a la que llama caudal fluvio ecológico para sostener digamos sus ambientes allí en el Atuel inferior. Y bueno, pero a la vez por otro lado, Mendoza tiene un fallo a favor del año 87, por el cual tiene el derecho a regar más de 75.000 hectáreas que actualmente no se están regando. Entonces, a este problema de falta de agua, la Corte Suprema lo que hace es, de alguna manera exigirles a Mendoza y a La Pampa que se pongan de acuerdo en hacer las obras necesarias para generar mayor dotaciones de agua en el caudal del río Atuel. De esto vamos a dialogar ahora con el doctor Enzo Orosito, que nos está visitando en nuestros estudios. Enzo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? No, gracias acercarte a usted. Buenos días a la audiencia. Bueno, en principio, tu opinión, tu evaluación de este fallo de la Corte Suprema, reciente, tiene semana y días quizás. Sí, es nuevito. Ha nacido recién. Para mí es una oportunidad histórica para el submendocino. No obstante que es una opinión obviamente personal, porque en realidad los medios dan cuenta. En Mendoza, en general dicen empate entre La Pampa y Mendoza. En algunos dicen no, perdió Mendoza porque tenía una posición mejor antes. Y en La Nación normalmente lo que está planteando los medios es que La Pampa obtiene un resultado favorable en detrimento de los intereses mendocinos. La verdad yo lo veo al revés. Lo veo al revés porque este es un fallo, después podemos ampliar. Pero para el sur de Mendoza, hace muchos años, prácticamente desde que llegó la democracia, yo lo situaría desde la gestión Russo en adelante, siguiendo con la gestión Sanz y luego la gestión Félix, todos han llevado adelante un reclamo que se llamó aguas claras, aguas filtradas. Es decir, la denuncia del empobrecimiento de los suelos, de la salinización de los suelos por las obras, de los endiques, concretamente tanto sobre el cauce del Atuel como del Diamante, y a partir de ahí la necesidad de reparar esos perjuicios, por un lado, porque la salinización trae deforestación, trae desertificación, problemas de anegamiento, etcétera, empobrecimiento en general, y eso por una parte. Y por otro lado, porque la filtración de agua realmente es un espanto en un mundo que está clamando, y no solo un mundo, sino un país y una región que está clamando por la conservación del recurso hídrico. Esto viene de vieja data. Sí. Y más allá de algunas conquistas muy puntuales y muy parciales, absolutamente insuficientes, nunca la nación tuvo vocación de generar un plan integral. Nunca.
sino simplemente de mandar algún dinerito para impermeabilizar algunos canales, Sí, sí. Fundamentalmente esto, y así se fueron desarrollando obras de esta naturaleza sobre el Diamante y sobre el Atuel, insuficientes también, pero sin ver la globalidad del problema. Este fallo, el actual de la Corte, en cuanto le obliga a Mendoza y a La Pampa a hacer obras que permitan conservar el recurso hídrico, evitar que se filtre, evitar que se pierda, todo con la finalidad de que llegue a La Pampa, pero no solo con esa finalidad, es entonces el ámbito, el momento propicio que nos permite a nosotros desempolvar ese plan de obras que también le llevamos a la Corte de la Nación en el año 2009 los sanrafaelinos, ponerlo nuevamente en valor y a partir de eso subirnos a este proceso, conseguir las obras que después podemos conversar cuáles son o cuáles pueden ser, y de ese modo transformar la gestión del agua en San Rafael, y no solo la gestión, sino la gestión, sí, que no es solo la conducción, evitar que se pierda, sino también generar un proceso fabuloso de incorporación de tecnología para riego que nos permita administrar mejor el agua y extender el paño irrigado, con lo cual aumentamos superficie productiva. Esta es básicamente la síntesis. Te puedo contar los detalles, pero ¿qué es lo que creo? Esto que aparentemente significa una derrota para Mendoza, en realidad es una oportunidad. Y te voy a contar por qué. Ahora, te hago antes una consulta. Si bien, digamos, la Corte en su fallo aclara bien que esto tiene que ver con una cuestión ambiental, sí, este nuevo fallo. Acá hay dos fallos, uno reciente, el otro del año 87, que yo advierto que en definitiva chocan en algún punto. ¿Por qué? Porque si bien este fallo reciente le está diciendo a Mendoza que le tiene que garantizar un mínimo de correntada a La Pampa, por otro lado, el fallo del 87 le da los derechos a Mendoza de regar más de 75.000 hectáreas, cosa que no se está cumpliendo. Entonces, ¿cómo hacemos para cumplir un fallo si no estamos cumpliendo todavía otro? ¿Cómo hacemos para conjugar esto? Si no están dadas las condiciones, está bien, hay que hacer las obras, pero actualmente la Corte en este fallo reciente le ha dado, creo que son 60 días a Mendoza. 30. O 30 para que le haga llegar una correntada mínima. No. Para fijar el caudal que tienen que garantizarle a La Pampa. Para fijar el caudal. Fijar el caudal. ¿Qué es lo que están haciendo? Esta semana se reunieron en la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, se reunió Mendoza y La Pampa. No sé exactamente quiénes fueron los asistentes, sé que el gobernador mendocino estaba allá, y tuvieron una primera reunión donde volvieron a poner en marcha lo que se llama el Comité de Cuenca, que es el Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior, el CIAI. CIAI. ¿Con qué finalidad? Bueno, empezar a cumplir el fallo de la Corte. ¿Cuál es la tarea primera que tienen? Definir entre ambas provincias, cuál es el caudal razonable que permita recomponer el sistema, el ecosistema del noroeste pampeano, que es el que La Pampa indicó y la Corte avaló fue el afectado, sí, a partir de que el río Atuel dejó de llegar como llegaba antes. Tema que se produjo más allá de algunos tapones que se hacían antiguamente para evitar que el río avanzara, tuvo que ver fundamentalmente con la obra de los nihuiles,
que esa obra reguladora para administrar el agua convenientemente, etcétera, llevó en definitiva a que el caudal que llegara a la Pampa se fuera perdiendo. Entonces, se reunió esta semana para la fijación la Corte ha dicho 30 días para establecer el caudal y 120 días para definir el plan de obras. ¿Por qué? La Corte no ha querido que el tema ambiental y técnico, que fijar cuántos metros cúbicos hacen falta para que se recomponga el sistema pampeano, cuántos metros cúbicos de agua segundo, se mezcle con el tema financiero y de obras para evitar que la negociación económica termine distorsionando la verdadera necesidad de agua, qué calidad de agua, qué cantidad y con qué límites. Por eso diferenció los plazos. De todos modos, es inevitable, y es lo que ha pasado, es inevitable que en realidad una cosa de uno u otro modo se vincule con la otra. Mientras La Pampa hoy dice, no, mire, fíjese, se tiene que fijar el caudal independientemente de las obras, Mendoza dice, no, mire, nosotros no podemos fijar qué caudal exacto le vamos a entregar hasta tanto no sepamos qué obras se pueden hacer por las siguientes razones. Mendoza dice, mire, como vos decías al arranque, nosotros no tenemos, el agua es insuficiente, hay reducción de los volúmenes de agua. Esto nos lleva a que no estemos en condiciones de hacer provisiones, porque ni siquiera aquellas 75.000 hectáreas que antiguamente se habían garantizado se riegan. Por lo tanto, necesitamos hacer obras para poder luego proveer ese caudal que se fije. En cambio, La Pampa dice no. Dice, la Corte ha sido clara, ha dicho que el caudal se tiene que fijar independientemente de las obras. Y la Corte, según dice La Pampa, ha manifestado la Corte que se garantice o no el riego de esas 75.000 hectáreas, ese caudal sí o sí debe empezar a correr hacia La Pampa. Este es el debate que está actualmente y es real, el planteo. Yo te quiero aclarar, no hay dos fallos vivos. El fallo de 1987, que fue el primero, hacemos un repaso sintético. En 1987, La Pampa dice, mire, nosotros somos poseedores del agua, tanto como Mendoza, por lo tanto queremos que se nos garantice un caudal. Mendoza dice, no, nosotros venimos regando, tenemos derecho de riego, hay una demanda. Se han hecho las inversiones y además, si hay un problema que se haya cortado el agua, no es culpa de nosotros los mendocinos, sino que es decisión nacional que decidió hacer los Nihuiles para regular concretamente, que se hizo con fondos nacionales, etcétera. Es decir, no nos vengan a nosotros a imputar esta acción. Bueno, en ese momento la Corte, ¿qué dijo? Analizó y dijo, también hay posesión por parte del agua por parte de los regantes, y dijo lo siguiente, hasta 75.000 hectáreas Mendoza tiene prioridad de uso del agua. No dijo el río es de Mendoza, tampoco dijo es de La Pampa, dice es un río interprovincial. Sí. Pero hasta 75.000 hectáreas la prioridad la tiene Mendoza. A partir de allí, La Pampa tiene la posibilidad. Y para eso, dijo, hay que armar una organización que era lo que ahora ha vuelto a renacer, que es el CIAI, el Comité Interjurisdiccional del Atuel Inferior. Pero ese comité se reunió no con regularidad, y de ese comité nunca hubo certezas acerca de si se regaban o no, si se llegaban o no a esos límites. Es decir, en los hechos, esto implicó que, si bien no había un uso exclusivo del agua por Mendoza, sí había un uso prioritario, y en los hechos llevó a que La Pampa no le llegara el agua del río Atuel. ¿Cierto? Y solamente le quedara como una expectativa de uso futuro. Bien. Cuando ahora La Pampa dice, bueno, esto ha seguido, esto no se ha corregido, y vuelve a ser. Hay un tema anterior. Intentaron las gestiones de gobierno de Jaque y Pérez de llegar a un acuerdo donde se le reconocía un caudal a La Pampa a cambio de que La Pampa pusiera recursos para hacer obras de
digamos, obras de impermeabilización u otras que permitieran una mejor administración del agua, ¿sí? Ese convenio nunca fue ratificado, de todos modos, por la legislatura mendocina. Exacto, sí, sí. Pero quedó como un antecedente que la Corte, yo entiendo que lo ha tomado de uno u otro modo en cuenta, porque básicamente la estructura del pensamiento del fallo actual de la Corte tiene que ver con esto. Una cosa más, en el fallo del 87 no se decía que las obras de conducción, etcétera, debieran ser por ambas provincias financiadas. Solamente le reconocía prioridad de uso a Mendoza y después decía el comité tiene que después reunirse para ver cómo se va administrando el agua superada esa prioridad, es decir, y desarrollar los proyectos necesarios. Pero no hablaba de que la Pampa debiera poner recursos y menos que la Nación debiese ponerlo. Cuando ahora la Pampa dice esto sigue igual, hemos intentado hacer convenios, no da resultado y realmente estamos la zona sigue desertificándose, el noroeste pampeano. Además la Pampa ya va por una, digamos, lo que está demandando también es un resarcimiento económico, ha cuantificado los daños que teóricamente ha sufrido ambientalmente y está en una demanda económica. Lo hizo en el mismo planteo, pero la Corte no le hizo lugar. La Corte dijo, no, un momentito. Dijo, acá se van a sentar para mirar hacia adelante. Porque la Corte también es cierto que hay un fallo que le ha venido autorizando a Mendoza a regar con prioridad. Lógico. Entonces, del respeto de un fallo no puede derivarse una responsabilidad por daños, si estoy cumpliendo el fallo. Y si no, por lo menos la Pampa, que yo sepa de lo que leí, tiene 64 carillas el fallo, no acredita, más allá de denunciar la existencia del daño ambiental y del daño al ecosistema del noroeste pampeano, no acredita, digamos, que Mendoza haya regado por encima de esas 75.000 hectáreas. Claro. La Corte... pero cuando la Pampa hace este reclamo con daño, de reparación de perjuicios incluida, Mendoza dice, no, ¿cómo vamos a volver este tema a la Corte si ya la Corte resolvió? Cosa juzgada, dijo. Acá hay cosas juzgadas. ¿Qué significa? Que es una cuestión que ya ha sido resuelta por los tribunales, no puede volver a ser tratado, porque dice, si no, todos los conflictos durarían indeterminadamente, siempre habría posibilidad de volver con los mismos conflictos sobre la mesa y realmente esto no contribuye ni a la orden, ni a la paz social y menos institucional o interprovincial o de los gobiernos. Pero ¿qué dijo la Corte? La Corte dice, mire, nosotros no estamos en esto, ni en el fallo del 87, ni ahora, nosotros no estamos cumpliendo la función judicial típica, donde sacamos sentencias que después no pueden ser por regla revisada. Nosotros en este caso, la Constitución nos dice que cuando dos provincias pueden entrar en conflicto y pueda amenazar la integridad, o sea, la articulación federal, o puede haber amenazas a la integración de las provincias en el contexto nacional, por conflictos entre ellas, la Corte puede intervenir a los fines de dictar, tomar decisiones, dirimir conflictos. Se llama jurisdicción dirimente, para dirimir conflictos. ¿Qué es lo que hizo allá y lo que hace ahora? Es decir, porque ahora no dice tantos metros cúbicos, Mendoza ponga tantos metros cúbicos, La Pampa ponga tanta plata, no, les dice, mire, acá se presentan estas situaciones donde van a tener que volver a sentarse porque a diferencia del 87, acá han pasado cosas. Primero. Y ahí es donde tiene, digamos, en cuenta el daño ambiental. Donde tiene en cuenta exactamente la problemática ambiental de estos últimos 30 años. Exacto. Y dice, acá hay un problema al medio ambiente galopante, hay un proceso de desertificación y deforestación que va acelerándose, por una parte, que son hechos nuevos que nos obligan a revisar este tema, y por otro lado, existen una constitución del 94, es decir, posterior a aquel fallo del 87,
que reconoce los derechos de incidencia colectiva, entre los cuales está el derecho a un ambiente sano, y a la necesidad de garantizar suelo, tierra, aire y agua en función de las generaciones futuras. Entonces, y acá es donde establece, porque esto es lo que por ahí no han reflejado los medios reflejan 30 días para esto, 30 días para fijar el caudal, 120 días para hacer obras, etcétera. Comité de Cuenca empiece a funcionar de nuevo, provincias y nación pongan plata, claro, para que esto funcione, pero no se ha reflejado de algún modo, no se ha hecho hincapié en las diferencias entre uno y otro. ¿Qué fue lo que cambió en el criterio? El cambio de enfoque de la Corte. Que si querés, te lo cuento. Sí, sí. La Corte en el 87 el problema era el agua, en el fallo. Era un problema de posesión, de quién era el dueño del agua, Mendoza o La Pampa. Eso dice la Corte, ese fue el problema ya. Hoy lo que estamos discutiendo no es el agua. Hoy el tema es el ambiente. Y le dice, el agua es el microbien, el ambiente es el macrobien. Así lo detalla. Es decir, el agua como un componente del ambiente. Exacto. Dice, el otro era un problema entre dos provincias, Mendoza y La Pampa. A ver, ¿quién tenía mejor derecho, los regantes mendocinos o los usuarios pampeanos? Hoy el tema, tal como viene agravándose, implica un problema ambiental que no solo va a afectar a las provincias, sino que afecta a la región, a las provincias circundantes y entre ellas también, entonces aparte del territorio nacional. Entonces dice, ya el problema no es bilateral, sino que es un problema de índole plurilateral. Este es un poco el tema que plantea. Por eso es que, a diferencia del 87, después se va a entender, donde los recursos para resolver este problema los tenía, era Mendoza, que tenía prioridad, pero ponía la plata para el tema del atuelo, o lo que conseguían. En este fallo le obliga la Corte a Mendoza, a La Pampa y a la Nación a poner dinero para hacer las obras necesarias para resolver el problema ambiental, lo cual significa avanzar no solo sobre el agua para impermeabilizar, para evitar que se filtre, sino que tiene que ver también cómo se recompone el ecosistema, flora, suelo, cómo se recuperan los suelos. Ese es un plan global. Entonces dice, acá el problema antes era el río, hoy es toda la cuenca, entendida la cuenca como todo el ámbito geográfico que está integrado por todos aquellos aportes hídricos que vienen por plano inclinado de los, y que van a confluir en el atuel. Entonces, dice, lo que se resolvía en el fallo del 87 era un problema mirando quién tenía mejor derecho en función de los antecedentes históricos, quién había usado el agua primero, para qué lo usaba, los fines productivos. Hoy lo que tenemos que mirar no es hacia atrás, sino hacia adelante, mirando no los antecedentes que generaron nuestros antepasados, sino las generaciones futuras, en función de mantener las condiciones de sustentabilidad del sistema. Esto es lo que plantea. Dice, ya no hay un interés privado o un interés de tal o cual provincia, sino que hay un interés global, un interés del sistema en sí mismo de sustentarse. Y dice algo más. Nosotros, dice en el 87 como Corte, mirábamos a quién de los que habían demandado agua y habían consumido agua lo habían hecho mejor o primeros en el tiempo con mejor derecho. Nosotros ahora no estamos preocupados en eso. Obviamente que queremos que se riegue, pero lo que queremos fundamentalmente es poner el acento en la oferta del agua. ¿Cómo hacemos para encontrar fuentes que nos provean el agua necesaria para recomponer el ecosistema? Que pasan entonces ya no solo por mirar al río Atuel, sino que pasa por mirar también las aguas subterráneas y pasa por generar otro tipo de acciones de búsqueda de otros mecanismos, y ahí es donde va a venir después el tema tecnología. La solución final de esto sería la planificación del trasvase.
¿Esa sería la solución de fondo a esto? ¿Se resolvería este problema, digamos, si se encarara esa obra definitivamente? Obviamente que en esto no solo tiene que participar La Pampa y Mendoza, sino también la Nación con su aporte. Mira, pero ese sería, digamos, el objetivo final de esto. No, para mí no. Yo creo que es el planteo que está haciendo Mendoza a partir de esto. Mendoza está diciendo, bueno, si le tenemos que dar agua a La Pampa, háganos el trasvase del Grande al Atuel. Esto es. En realidad no quiere decir que, pero antes del trasvase que está Portezuelo, ¿no es cierto? Hay que hacer el Portezuelo. Pero no quiere decir que no haya que tenerlo en cuenta y agendar al trasvase como uno de las fuentes desde donde pueden provenir mayores caudales hídricos en este desafío. Pero no es la única, no es la única. Y es más, en la medida, la Corte que está pidiendo acciones más focalizadas y más locales, porque en la medida en que está diciendo que hay que fijar 30 días, en 30 días hay que fijar el caudal y en 120 definir el plan de obra, lo que está diciendo es que es ya. Y el trasvase no es ya. El trasvase no es ya. Entonces, sí hay que agendarlo al tema del trasvase como un tema central. Haya salido, como venía antes de salir este fallo, y con más razón ahora que ha salido este fallo. Pero no va a depender. Se reunió también esta semana el comité del Río Colorado, el interjurisdiccional del Río Colorado, el COIRCO, donde, entre otras cosas, Mendoza plantea Portezuelo, ¿no es cierto? Y donde La Pampa, porque también bucea algunos medios pampeanos, dice guarda, porque cada vez que Mendoza ha pedido un dique, a nosotros se nos ha producido un problema en materia hídrica. Pero la reunión que ha habido esta semana ha tenido como finalidad y ha logrado volver a poner en agenda y en prioridad el tratamiento de este tema que vos planteás, a los fines de que se instale como un tema, y evidentemente Mendoza va a hacer hincapié en este fallo, decir, bueno, si este fallo nos está obligando a esto, nosotros tenemos entonces mayor legitimidad o apuro en que se priorice el tema del trasvase. La mayor inquietud y preocupación a partir de todo esto en el ámbito productivo, en los propios productores, surge por esto de que la Corte determina que hay que, bueno, en 30 días fijar el caudal mínimo que se tiene que llevar La Pampa. Claro. O sea, entonces, en este marco de crisis hídrica que tenemos, en este marco de que el recurso es absolutamente escaso, la preocupación de los productores es ¿qué va a pasar? O sea, voy a seguir teniendo la misma dotación de agua que yo venía teniendo para mi finca, para mi producción, o irrigación, en esto de tener que otorgarle el cupo de agua que está pidiendo La Pampa, me va a mandar menos agua. Sí, es una interrogante y es una incertidumbre absolutamente razonable. Yo creo y confío que en el ámbito del CIAI, del Comité de Cuenca del Atuel Inferior, este tema va a tener que resolverse adecuadamente. Y en 120 días, cuando se vuelva a la Corte, seguramente va a ser un tema que va a ser de los prioritarios. Es decir, bueno, mira, hemos hecho los deberes. Acá traemos el caudal, acá traemos las obras, que Marinelli dijo, mire, las obras están. En realidad están, acá el problema es justamente que el agua no alcanza. Y la Corte va a definir en ese caso, va a visar el plan de obras, etcétera. Yo creo que es la oportunidad a este fallo, que no ha dicho que cómo va a ser la provisión del agua, sino que solo ha dicho fijación del caudal. Entiendo que en ese ámbito de la Corte va a ser la oportunidad para decir, bueno, este caudal que ya está fijado, ¿con qué gradualidad se empieza a proveer teniendo en cuenta de que
hay una serie de obras. Yo creo que este es el camino. En la reunión que hubo esta semana, prácticamente las posiciones se tensaron. Mientras La Pampa dijo agua ya, Mendoza dijo agua cuando existan las obras. Claro. Esto es así. Yo entiendo, por lo que he visto de la Corte, que la Corte no ha dicho todo lo que piensa. Y ha sido, me parece, cuidadosa en el término empleado. No ha dicho provisión, ni ha dicho plazo, ni emplazado, ha dicho fijación, 30 días. Pero para mí el plazo de 30 días no es, mire, denle agua ya y las obras arréglense como puedan. Lo ha dicho, insisto, porque creo que lo que busca es evitar que en función de la plata que haya sobre la mesa, se defina el caudal. Uh-huh. Esto es como decir, hace falta, La Pampa dice 4,5 metros cúbicos por segundo. Y que en función del dinero después digan, no, el caudal es 1 metro cúbico. Claro. Y quizás es el posible en función de las obras que se pueden realizar, pero a su vez no es lo que permite la recomposición del sistema. Pero acá hay un tema importante. La Nación, y lo dice el fallo de la Corte, ha adherido a los protocolos, a los pactos internacionales de la lucha contra la desertificación y deforestación, lo cual significa que territorio adentro tiene que hacer todo aquello que permita evitar ese proceso. Eso se llama poner dinero. Eso se llama poner dinero. En la medida en que acá se ponga el dinero de La Pampa y de la Nación, las cosas, porque el tema es en cuánto podemos hacer estas obras. Que recordemos que La Pampa nunca ha querido poner dinero. Bien. La Pampa, cada vez que en Mendoza le ha llevado el planteo de obra y de que hagan un aporte para La Pampa, nunca digamos, lo ha aceptado. No, la primera vez que... Ni han hecho inversiones de ningún tipo. Cuando comienzan los indicios de un cofinanciamiento es con estos convenios que nunca fueron ratificados de la gestión de Jaque y que después quiso desempolvar Pérez. Ahí empezó, hubo un indicio en ese sentido, pero no estaba ni este fallo ni este concepto, y obviamente tampoco estaban dadas las condiciones. Creo que ahora tampoco desde el punto de vista subjetivo. La preocupación de los productores significa que no están dadas las condiciones. Hay lógica preocupación. Yo, de todos modos, creo que la Corte no ha dicho todo, ha sido cuidadosa en los términos y va a depender de la muñeca política, claro, para dentro de 120 días y no con muchos, sino con buenos argumentos, darle racionalidad y una progresividad adecuada a la provisión efectiva del agua para la Perfecto. Pampa. Enzo, queremos agradecerte el diálogo, haber charlado de todo esto que siempre es tan interesante, llevarle el pulso a una cuestión que es vital para los mendocinos, como es el manejo del recurso hídrico. Muchas gracias. No, está bien, te agradezco el espacio. El tema agua, creo, a mí me ha motivado y me ha movilizado para volver de algún modo a comunicar cosas, ¿no? Está bien. Muchísimas gracias. Nosotros compartimos ahora una pausa y enseguida volvemos. En 91.5, las noticias conviven con vos.